Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Ya estamos de vuelta en Dataverso para quienes se vienen sumando a nuestra transmisión. Hoy hablaremos de la digitalización y el uso de tecnologías en el agro junto a Francisco Altimiras. Les recuerdo también que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo. Y bienvenido, Francisco, mucho gusto de tenerte y acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Constanza. Mucho gusto también. Cuéntanos, Francisco, ¿cuál es tu rol dentro de la empresa? Cuéntanos un poco más de la empresa para poder contextualizarnos también y también en nuestro público y poder guiar la conversación hacia el uso de datos en el mundo agro. Instacrops es una empresa de tecnología chilena. Nos enfocamos en agricultura de precisión, que es una nueva área que en definitiva apoya a los productores agrícolas con tecnología a poder mejorar la toma de decisiones. En la empresa tenemos hartas líneas de desarrollo. Fundamentalmente somos un equipo que desarrolla hardware, tecnología con electrónica y también software. Nos enfocamos principalmente en producción de frutales, ¿ya? Ahí tenemos harta experiencia. Y bueno, la empresa, a diferencia de otras empresas similares a nosotros, tenemos un tremendo complemento entre el desarrollo de tecnología y la agronomía. Entonces, en nuestro equipo tenemos desarrolladores de software, de electrónica y también agrónomos. Entonces, de alguna forma, ese es uno de los diferenciadores que tenemos en la empresa, en donde acompañamos a los productores implementando tecnología, pero también asesorándolo en todo el proceso agronómico. Eso Ya, como en gran largo. desde ya tengo muchas preguntas. Em, Me imagino que una de las formas, por ejemplo, se puede a través de la tecnología ver cuál es el momento, un buen momento para poder plantar, cosechar ciertos productos, cuál es la calidad de la tierra, cómo llegar a una calidad de la tierra con los nutrientes específicos que se necesitan para una producción a gran escala. Cuéntanos un poco cómo se aplica en concreto la tecnología en el mundo de la agronomía. Los productores cuando empiezan a utilizar nuestra tecnología principalmente parten por la línea de suelo. Nosotros tenemos una línea de servicios de suelo en donde implementamos tecnología para poder medir la humedad, por ejemplo, la temperatura, la conductividad del suelo, y podemos indicarle a los usuarios cómo están regando, cuánto tienen que regar, cuánto tienen que regar. Se implementan sensores que van a diferentes profundidades en el suelo, estos sensores empiezan a transmitir información y esa información se despliega en un software en donde los usuarios pueden ir viendo en cada riego cómo han ido regando, si pueden cubrir bien sus líneas de gestión de riego, y en definitiva pueden tener un buen monitoreo de su suelo. Por el otro lado, tenemos una línea de servicio de monitoreo climático, en donde instalamos estaciones meteorológicas que permiten a los usuarios poder medir la temperatura ambiente, las precipitaciones, la velocidad del viento, y con toda esa información podemos calcular diferentes parámetros de interés agronómico. Por ejemplo, la evapotranspiración, que es una medida de la pérdida de agua que tienen las plantas. También podemos medir el déficit de presión de vapor y diferentes parámetros que son súper útiles para los productores agrícolas. Esas son las dos líneas de inicio cuando entra un cliente a utilizar nuestro servicio. Entiendo que, claro, el uso de la tierra es un factor súper importante, también las condiciones medioambientales, y cuéntame un poco cómo se ha enfrentado sobre todo con los cambios climáticos. Yo imagino que el mundo de la agronomía está muy acostumbrado también a seguir como cierto ritmo en el año, y con el cambio climático esto también ha variado, necesitando también tener tecnología como para anticiparse a los procesos, sobre todo en temas de siembra, que por ejemplo, no sé, en cierta fecha ciertos productos tienen mejor calidad, pero ya tal vez no es así todos los años. Entonces, ¿cuál es como la metodología quizás predictiva que se podría usar o qué beneficioso podría ser para un agricultor el uso de la tecnología? El cambio climático es un temazo que nos influye a todos, no solo a la producción agrícola. En la agricultura es súper importante todo lo que tiene que ver con el cambio climático, porque la producción agrícola está expuesta al medio ambiente, a la variación de la temperatura, por ejemplo. Dentro de las cosas que nosotros podemos ayudar a pronosticar, a hacer predicciones, para mejorar la toma de decisiones en el campo, está, por ejemplo, los pronósticos de la helada.
Las heladas son súper importantes en el cono sur, afectan a muchos tipos de productores y los productores en general ocupan diversas medidas para poder contener la helada. Entonces, por ejemplo, en la producción de palta, que es súper importante en Chile, se ocupan sistemas de aspersión aéreo en donde los usuarios tienen que instalar en cada árbol un sistema de aspersión, que en definitiva es una manguera, que en la parte de arriba tiene un sistema de aspersión, como los que se utilizan para regar el pasto, y cuando tienen un pronóstico de una helada, lo activan y pueden cubrir toda la copa del árbol con agua para poder contener de mejor forma la helada y que la fruta no se dañe. Por el otro lado, en los campos hay hélices que se pueden activar frente a un pronóstico de helada para poder mover las masas de aire e intentar subir la temperatura. Bueno, con toda la data que tenemos con nuestra red meteorológica, tenemos estaciones meteorológicas desde el norte de México hasta el sur de Chile, en 7 países, y toda esa información todos los años va alimentando una gran base de datos. Entonces, con el acceso a toda esa data, nosotros podemos implementar ciertos modelos predictivos para poder indicarle a los usuarios con cierta antelación cuándo probablemente viene una helada, para que él con horas de anticipación pueda tomar las medidas que se requieren en el campo. Por el otro lado, por ejemplo, con la acumulación de toda la información de los riegos, se podrían generar sistemas de recomendación que permitieran a los usuarios de manera anticipada tener un calendario de riego y poder saber cuándo tienen que regar, cuánto tienen que regar. Entonces, eso es como dos aplicaciones del uso de la data. A propósito de las paltas, es algo igual como un poco polémico en Chile por la utilización de los recursos hídricos. ¿Hay algún sistema de optimización de estos recursos para la proliferación de las paltas y en el fondo este daño de suelo, etcétera, que ha causado como harto movimiento en las personas, sobre todo como en las comunidades aledañas a estos tipos de cultivos? Sí, bueno, también está la capa aérea, o sea, se puede acceder a imágenes satelitales, por ejemplo, o información con vuelos de drones. Entonces, de alguna forma, uno puede tener un análisis desde arriba de cuáles son los flujos de agua, cuál es la disponibilidad de agua, por ejemplo, un análisis de las cuencas, análisis limnológico para poder saber cuáles son los flujos de agua, eso como de la escala desde arriba, pero también el uso eficiente del agua utilizando este tipo de sensores de humedad permite ocupar el agua de manera eficiente, o sea, no regar acorde a la experiencia, lo que he hecho en los años anteriores, por ejemplo, en cada sector lo voy a regar 7 horas, 3 veces a la semana, sino regar acorde a las necesidades del campo. Entonces, este tipo de sensores que te comentaba en un principio permiten saber exactamente cuál es la necesidad que tiene el cultivo y regar de manera lo más eficiente posible. Bueno, el otro punto también tiene que ver con el control del riego. Nosotros en la empresa también tenemos una línea de control de riego y fertilización que permite de alguna forma, con los datos de los sensores que se disponen en el campo, poder controlar el riego y la fertilización y tener todo un manejo a través de un software de toda la producción. El uso de datos en todas las producciones, cuéntanos como, ¿cuál es el uso que más se le da a los datos? Por ejemplo, la meteorológica que tú nos mencionabas, em, ya te da alguna señal como predictiva, pero ¿cuáles son las otras formas que también se podrían utilizar los datos? ¿Cuáles son los datos que tienen más relevancia en la utilización de la optimización de los recursos básicos para tener una mejor cosecha, etcétera? Bueno, dentro de los cálculos que realizamos en nuestra plataforma, hay dos parámetros, uno que se llama la acumulación de horas frío y otro que son los grados día, que permiten a los usuarios poder ir controlando los estadios fenológicos de las plantas. En definitiva, la fenología de las plantas tiene que ver con el desarrollo de cada temporada, desde que sale el primer brote, comienza la floración, después la generación de la fruta madura, se cosecha y así parte el nuevo ciclo. Entonces, con el cálculo de estos parámetros, los grados día, la hora frío, el usuario puede ir controlando cuál ha sido la acumulación de frío o de calor que tiene su cultivo, y eso le permite poder tener una comparativa con las temporadas anteriores. Entonces, de alguna forma,
con el análisis de estos datos, puede comparar qué tan desfasado estoy de los años anteriores para poder proyectar si yo voy a cosechar semanas antes o semanas después en comparación a los años anteriores. Ese es uno de los parámetros. Uno de los parámetros que más se miden tiene que ver con la temperatura, o sea, la oscilación de la temperatura a lo largo de los años con todo el tema del cambio climático, cada vez más importante. Entonces, para los usuarios es súper importante poder determinar cuándo viene una helada, que era lo que comentaba recién, también las olas de calor durante el verano, cuántos días tenemos temperatura mayor a 30 grados. Y eso en definitiva son como casos de uso en relación al uso de la data. Oye, una consulta año a año, esta variación va cambiando mucho, como cuál es el registro del cambio climático en estos datos. Bueno, en la temperatura podemos ver un aumento acelerado en la temperatura durante el verano, también una disminución de la temperatura durante el invierno, también un cambio súper aleatorio en las precipitaciones, ¿ya? Quizás tenemos la misma cantidad de milímetros acumulados de precipitaciones todos los años, pero la diferencia es con qué intensidad. Entonces, vemos, por ejemplo, algunas semanas durante el invierno que hay una cantidad de lluvia muy grande, ¿ya? Versus años anteriores quizás que está distribuida en diferentes días. Entonces eso también afecta harto la producción y es súper importante también poder tener un buen manejo de las precipitaciones en relación a que es un parámetro que no podemos controlar y cuando los cultivos están con fruta, las precipitaciones quizás afectan cuando están en las últimas etapas de la producción. Claro, todo el mundo agrario se ha tenido que adaptar también al cambio climático, sobre todo como con lo que tú nos mencionabas, que el registro son las temperaturas extremas, tanto con frío como calor. Cuéntanos un Exacto. poquito más de Instacrops, sobre la misma empresa, alianzas. Sé que tiene una alianza con Sokimich. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Bueno, en la empresa anunciamos a principios de este año una alianza con SQM. Estamos súper contentos con esta alianza, va a permitir un gran crecimiento para nuestra empresa. Bueno, el foco principal de esta alianza con SQM tiene que ver con la generación de nuevos modelos de negocio, con harto foco en la sustentabilidad, de qué forma podemos aportar nosotros a la comunidad agrícola latinoamericana, desde México hacia Chile, en poder generar la implementación de esta tecnología. Siempre hay que pensar que el terreno agrícola o la producción agrícola es muy poco tecnologizada. Entonces, poder llegar a muchos productores con tecnología de fácil uso y de fácil acceso es súper importante. Entonces, esta alianza con SQM va a permitir poder llegar a muchos más usuarios, ya poder trabajar en conjunto con SQM para utilizar toda la infraestructura que ha construido SQM todos estos años para poder llegar a muchos más productores y también harto foco en poder aportar en la línea de nutrición de los cultivos. Ya nosotros actualmente tenemos diferentes líneas de negocio en Instacrops en relación al monitoreo del suelo, monitoreo del clima, monitoreo de los pozos, por ejemplo, también el control del riego y de la fertilización, pero actualmente estamos desarrollando una nueva línea que tiene que ver con el monitoreo de la nutrición en los suelos. Entonces, SQM tiene una tremenda experiencia en la fabricación de fertilizantes solubles. Entonces, en conjunto con ellos vamos a desarrollar esta nueva línea de nutrición que nos va a permitir crecer mucho más y poder generar nuevas líneas de negocios para ambas empresas. La línea de nutrición tiene que ver con los nutrientes que tiene la tierra para tener mejor cosecha, en el fondo, ¿cierto? Exacto. O, Como o es la calidad del alimento. es directamente en el suelo, o sea, es de alguna forma en la misma línea que hemos ido desarrollando en Instacrops, en donde ponemos sensores en el suelo para monitorear la humedad, ¿ya? Y tenemos un software que permite poder hacer un análisis de cómo está regando. Queremos desarrollar lo mismo, pero a nivel de los fertilizantes. Entonces, poder saber cuál es el porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio que tiene el suelo, y de esa forma poder generar una línea de monitoreo en nuestro software y poder generar recomendaciones al usuario. Entonces, indicarle qué sectores tienen bajos niveles de fertilizante, qué sectores tienen un buen manejo y también, ya que nosotros también tenemos controladores de riego y de fertirriego, poder conectar toda esa información y de alguna forma automatizar todo el proceso.
que ese es el fin en definitiva del uso de esta tecnología. Por ejemplo, ustedes trabajan con empresas grandes, pero también con pequeños agricultores. Sí, trabajamos también con pequeños agricultores. Ahí también te puedo mencionar un proyecto que llevamos trabajando ya cerca de un año con INEA. No sé si conoces el INEA. No. Bueno, Línea es un instituto en Chile de investigación en temas agronómicos. Línea es un referente a nivel nacional de todo el manejo agronómico, el manejo de los datos. Tienen, por ejemplo, una red agroclimática que disponen para la comunidad, para que diferentes productores puedan acceder a esos datos. También genera los marcos de estudio de las especies, el manejo, por ejemplo, de las enfermedades de las especies. Y bueno, con ello estamos trabajando en un proyecto con INDAP hace cerca de un año, en donde intentamos implementar la tecnología Instacrops en productores más pequeños, lo que nos ha permitido poder de alguna forma adaptar nuestra tecnología a otro tipo de productores, poder entender cuáles son las necesidades de los productores más chicos, considerando que un gran porcentaje de la producción agrícola se la lleva a los productores más chicos, que tienen menos de 5 hectáreas, por ejemplo. Y eso ha sido un tremendo proyecto. Bueno, ahí estamos trabajando con el doctor Stanley Des, ya que es director de Agricultura de Precisión en INEA. Bueno, con Stanley estamos trabajando en el desarrollo de tecnología, implementando nuestra tecnología en productores más pequeños. Bueno, ahí tenemos un proyecto que se llama Smartfield, que en definitiva funciona para poder mostrar toda la tecnología que tienen diferentes empresas, incluyendo Instacrops y otras empresas, para que los productores más chicos conozcan lo que existe y puedan implementarlo en sus trabajos del día a día. ¿Y cómo ha sido la implementación de la tecnología, sobre todo los agricultores que muchas veces tienen como este oficio de generación en generación y los cambios culturales como imagino que deben ser más o menos complejos, sobre todo cuando ya como está tan instalada una fórmula? Sí, es súper difícil, pero cuando los productores ya ven el beneficio utilizando tecnología, se suben al carro de la tecnología súper rápido. Ya. En general, lo que yo he visto es que los productores, los que administran los campos, se guían mucho por las generaciones más chicas, los hijos o la gente más joven. Entonces, todo el uso de software, en donde ellos ven que pueden descargar una aplicación para poder ver su campo, ver a través de un mapa su campo y poder ver quizás de forma fácil, con colores, cuándo está regando bien, qué sectores se están regando mal, es súper útil para ellos. Mm. Entonces, lo que veo es que las nuevas generaciones apoyan a los productores a poder entender el uso de tecnología y el software, sobre todo, cuando es amigable, permite darse cuenta de manera súper rápida de cuál es el valor que tiene el uso de tecnología. Qué interesante. Yo me habría imaginado que existiría un poco más de resistencia. Sobre todo como que claro, pues en el campo hay mucho de tradición. Exacto, Em, es tradicional toda la forma de trabajar. sí, sí. Uy, que interesante sobre todo porque la historia ellos también han tenido como hartos cambios, sobre todo que el suelo ha cambiado. En muchas zonas vemos que hay escasez de recursos hídricos. ¿Cómo han manejado un poquito esto en las zonas donde sí se generaban muchos cultivos y actualmente hay sequía, por ejemplo? Y bueno, lo que vemos a nivel nacional es que de alguna forma va migrando toda la producción hacia el sur por la disponibilidad de agua. Bueno, en el norte también hay tremendas oportunidades de poder innovar en el uso de sistemas químicos para poder retener la humedad en el suelo. Bueno, lo que veo es que el trabajo de investigación, de poder entender cuáles son las cepas de ciertos cultivos que resisten mejor los cambios de temperatura, la disminución de temperatura, mayor resistencia a las heladas, por ejemplo, es fundamental. Entonces, todo el trabajo desde los centros de investigación como INEA, también las universidades, para poder entender la genética de las plantas, cómo se adapta al cambio climático, es súper importante. Entonces, acá en Chile en general lo que yo he visto es que se va migrando hacia el sur toda la producción y es súper importante entender bien cuál es el manejo que hay que hacer de los cultivos para que puedan resistir y adaptarse mejor al cambio climático. Y pregunta curiosa, por ejemplo, no sé, en tal zona se cultivaban mucho frutillas.
y que esta industria ha tenido que modificarse por el cambio climático. ¿Eso tú los has observado? ¿Han habido situaciones como con esas características? Bueno, el ejemplo que puedo dar es el cultivo de cereza. Nosotros a nivel nacional tenemos muchos productores de cereza y lo que he visto en algunos trabajos también de línea Quilamapu en Chillán, es poder utilizar estas cámaras de simulación climática. ¿Ya? Imagínate un invernadero ya, de, no sé, 100, 200 metros cuadrados, en donde tienes espacio a diferentes temperaturas fijas, un espacio a 25 grados, un espacio a 15 grados y un espacio que fluctúa entre 5 grados y 0 grados. Entonces tiene de alguna forma un invernadero para poder hacer experimentación de especies. Y lo que he visto es que hay harto trabajo en relación a las cepas de los cerezos, para poder ver qué cepas son las que resisten mejor las heladas, por ejemplo, o las alzas de temperatura. Entonces eso nos va a permitir poder utilizar las cepas, las genéticas de plantas que son más resistentes, que tienen una buena producción independiente de las alzas de temperatura, las disminuciones de temperatura. Así que ese ejemplo puedo dar que es más cercano para mí. Mm, Interesante, no tenía conocimiento de la aplicación del uso de la tecnología en cuáles eran las cepas como con mejor producción. Francisco, te invito a una pausa y volvemos en unos minutos en el segundo bloque. Los invito a todos a acompañarnos en este ratito y volver con Francisco acerca del mundo agrario y el uso de la tecnología. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.